Eso, así que, hermana Roxana, si usted pudiera orar para que el Señor guíe la clase de hoy. Ya, lo hacemos en el nombre del Señor. Gracias, Señor, le damos por este momento que nos entrega, Señor, de estar reunido con nuestros hermanos, Dios mío, de poder escudriñar su palabra, Señor, de, Dios mío, saber más de usted, mi Señor. Gracias por esto tan lindo que nos ha dejado, Señor, las escrituras, Señor. Gracias por este manual divino, Señor, que nos ayuda a manejarnos en la vida, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho a través de su palabra, por sus promesas. Gracias por este momento, Señor, por este hermoso privilegio. Señor, bendiga a nuestros hermanos. Bendiga a mi hermano Pablo, Dios mío, que está por delante, Señor. Usted lo llene de su gracia, Señor. Dios mío, y que nosotros podamos tener ese corazón de recibir tu palabra, Señor. Dios mío, bendiga, Señor, a cada hermano que está aquí oyendo. Señor, y a sus familias también, a cada uno de ellos. Y rogamos, Señor, esta bendición y comenzamos, Señor, en tu nombre, Jesús amado, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermana Roxana. Bueno, comenzamos la clase de hoy, creo que es la 13, si no me equivoco. Así que vamos bien avanzados en el libro de Corintios ya. No sé si vieron el video, siempre parto preguntando. Mana Helen, sí. Mano Freddy, más o menos. Mana Paola, sí. Mana Chanito, ¿usted vio el video? Más o menos. Mano Alan, no sé. Aquí Martín Rifo me levanta una mano que sí. Polet también. Ya, entonces, no vamos a hacer el Kahoot, pero vamos a hacer algunas preguntas para que no sea tan competitivo. Pero siempre compartimos un lapso del video, ¿cierto? Sobre el capítulo 10 de Corintios. Y siempre pregunto qué les pareció a ustedes, qué cosas les llamó más la atención. Y voy a partir yo para que ustedes más o menos vayan pensando. A mí me llamó la atención cuando en una parte, bueno, como ustedes saben, ese capítulo habla como una comparación, hace Pablo, sobre lo que pasó el pueblo de Israel y por qué pasó, ¿cierto? Por tantas cosas, cómo se comportaban ellos y por qué todo eso quedó en la escritura, ¿cierto? Por qué Dios inspiró a Moisés para que escribiera todo eso. Bueno, entonces de todo eso me llamó mucho la atención de que, y el pastor recalcaba en ello, de que eran miles y miles de personas, pero solo dos personas alcanzaron la tierra prometida. Eso me marcó, no sé si estaba al principio, pero estaba un poquito más avanzado al principio, creo que a la mitad, pero me marcó eso. Creo que eso me hizo pensar, eh, bueno, después escuchando el video, igual uno se cuestiona a estas cosas que uno practica y lo hacía el pueblo de Israel, porque al final son los mismos pecados casi de no tener paciencia, de estar buscando ídolos, de que Dios no me responde y qué pasa con y el líder y el líder se equivoca y resulta que los comentarios por detrás, ¿cierto? No sé la palabra, ir levantando un falso testimonio contra otras personas, ir agrandando esta bola de nieve, ¿cierto? Con todos los demás y todo en la misma y como, no, ¿y dónde está Moisés? Y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero me llamó eso mucho la atención, que eran miles de personas y solamente dos llegaron a la tierra prometida, ni siquiera Moisés. Así que no sé qué piensan ustedes, si les pasó lo mismo. A ti, Chanita, ¿qué parte te llamó más la atención? De eso mismo que tú estabas hablando, y lo que pasa que también decía el video de que cómo Dios, bueno, en ese entonces el pueblo de Israel, Dios le dio muchas bendiciones. Ellos disfrutaban de muchos beneficios de parte del Señor, pero tenían mucho, mucho, mucho. La comida, el maná que los protegía en el desierto de noche, con un calor de día, con una nube, un montón de beneficios. Pero después llega un momento dado que yo encuentro que igual somos iguales nosotros, pero en ese momento como que ellos empezaban a recordar cuando estaban en Egipto y comían, verdad, la comida de sobra, o sea, ni siquiera era, como decía el hermano, de balde, De Valde, sí. entonces, de balde, y se recordaban de eso y no se recordaban de las bendiciones del Señor. Y nosotros somos así también, porque muchas veces
Bueno, también hablé del tema de la codicia y un montón de otras cosas Sí, más, que muchas veces queremos tener cosas también, pero no disfrutamos lo que Dios nos tiene ahora, que la verdad es que es mucho, o sea, que Dios abra nuestro corazón si no nos damos cuenta de eso. O sea, eso para mí igual fue bonito. Lo otro que también escuché una parte que dijo también, que quedé como en la duda, que hablaba de que algunas personas se enfermaban, pero decía que no era por causa de castigo necesariamente, por la claro. enfermedad, de algo así dijo, pero después dijo que, no en todos los casos, pero después dijo sí en algunos casos. Entonces ahí como que quedé en la duda, porque como que dijo que sí y después dijo que no el pastor. Claro, es que había un ejemplo Eh, donde Pablo le pedía a Dios que le quitara, por ejemplo, ese aguijón, es como un ejemplo súper claro. Y Dios, claro, y claro, él había orado y no, pues Dios no le permitió, lo dice en una carta, me parece. Él mismo lo describe. claro, Entonces, como que sí, hay una oportunidad que sí y otra oportunidad que no, que es una enfermedad. sí, sí, como por causa de disciplina. Entonces, Claro, yo igual ahí como que quedé pensando en eso, no puedo decir que, pero está bien analizar esos puntos, ¿no? Y todo lo que habló de la codicia, la idolatría, la fornicación, y todas esas cosas son temas que son sumamente actuales hoy en día. súper. Eso, esa es mi opinión. Gracias, gracias, Chanita. Hermana Helen, ¿qué le pareció a usted, o qué punto? Un punto que le pareció a usted relevante. Helen, ¿me escuchas? Sí, sorry que a veces se me corta el audio y justo Allá. no escuché mi nombre. ¿Algún Em, punto que te marcó o te llamó más la atención? Me llamó la atención, bueno, muchas cosas porque habló como de varios temas, como de todo un poco. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando habló de la murmuración em, y, bueno, de que para que en la iglesia no haya murmuración, primero nosotros debemos dejar de murmurar y que además no debemos como permitir que como que se murmure enfrente de nosotros y que si alguien llega y empieza a hablar de otro hermano y a murmurar enfrente mío, yo debería decirle como que le doy un tiempo, no sé si dijo una semana, pero bueno, un tiempo, como para que se... No me acuerdo si... No me acuerdo Ujú. de qué tenía que hacer, si perdonar o ponerse, arreglarse con el hermano, bueno, algo así, pero era como súper tajante y que si no lo hacía, entonces yo tenía que ir donde el hermano del que estaba hablando y contarle, algo así, pero eso me llamó la atención. Igual lo quiero ver de nuevo porque siento que fueron tantas cosas que no anoté y como que estaba todo en el aire, confuso, pero sí, estaba muy bueno. Sí, estaba Me bueno. gustó. Gracias, Helen. Paola, después de Paola, uno más y pasamos a la clase. Paola, ¿qué más te llamó la atención de lo que escuchaste del pastor? Un punto que te llamó más la atención. Eso fue el mismo que a ti. Ay, ya, ¿es cierto? No, de verdad, porque él daba como cifras que solamente contando las mujeres, o sea, los hombres y las mujeres, y sin contar los niños, contando, eran como 600.000, algo así, solo hombres, malo, suponiendo que eran 600.000 mujeres, y Claro, ya sumando eso, eran muchos, y ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida y fueron solamente dos, y que fue Josué y Caleb, Caleb, sí, Caleb, sí. Entonces, eso creo que es aplicable para muchas partes de nuestra vida, así como en nuestra lucha como cristianos y también como en las metas personales, lo laboral, en los estudios, es aplicable, encuentro yo, que igual sucede, que muchos empiezan luchando y son pocos los que terminan. Y fue muy impactante porque esas fueron demasiado y para solo esa cifra... sí. Y bueno, y tocó varios temas también que, como ya lo nombraron las hermanas, y también el tema de la murmuración
también fue heavy porque ahí decía cómo enfrentarlo. Aunque igual nos han enseñado siempre, pero tocó muchos temas muy buenos el pastor, así que me encantó el video. Ya, Gracias. gracias, Paola. Y ahí la última persona lo dejo a micrófono abierto. ¿Quién quiere opinar sobre algún tema que le llamó la atención? No sé. Yo, Pati. ¿Mm? ¿No? la boleta, ¿puede ser? Polet. Sí, ya. Sí, dale. Bueno, sí, yo al igual que, bueno, todas las hermanas han comentado, el tema de la murmuración, a no tomarlo tan como a la ligera ese tema. También me llamó la atención la cantidad de años que Dios alimentó al pueblo, ¿cierto? Con el maná, porque uno cuando lee dice, estaban en el desierto, pero finalmente ahí después uno se da cuenta y dice, en verdad, la alimentó tanto tiempo y en el desierto como que en verdad no hay nada que comer. Entonces eso me llamó la atención. Y un ejemplo que dio el pastor de una madre con su hija sobre el tema de la sexualidad, que como que decía, mi hija tiene como derecho a probar, a tener, no sé, relaciones sin contagiarse, etcétera, etcétera. Eso también me pegó así como que dije, wow, eso. Sí, era como una voz de feminista, algo así, dijo que parece que había aparecido en su país, si no me equivoco, que le llamó mucho la atención. Bueno, y en parte un poco del tema que vamos a tocar hoy día, sobre el atavío de la mujer. No sé si se acuerda de la primera clase cuando hablamos de la mujer y el hombre y ay, quién manda y todos los hermanos parece que estaban expectantes. Bueno, hoy día es el día, así que ustedes son los afortunados que vamos a escuchar la clase de hoy. Como último punto sobre el tema de la avaricia, di un ejemplo muy bueno. No sé si lo escucharon, se acuerdan que decía que había una persona muy rica que tenía muchos campos, ¿ya? Un fondo grande. Entonces le dijo que corriera, le dijo a una persona, te regalo toda la tierra que tú puedas recorrer corriendo, ¿cierto? Y tienes que devolverte antes de que oscurezca. Algo así, si no me equivoco, ustedes me corrigen. Entonces, esta persona se puso a correr, 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 correr. Empezó a caer el día, la noche, o sea, el día ya como que él pensaba, ya cachaba que se iba a oscurecer, pero siguió corriendo porque quería más tierra, po. Hasta que llegó un punto y dijo, no, ya me tengo que devolver, y empezó a devolver y empezó a devolver, y dice que volvió tan fuerte, corrió tan fuerte para alcanzar a llegar antes que se pusiera el sol, que murió. Así que, y un ejemplo, chuta, súper claro de lo que es la avaricia. Yo digo chuta, no sé si está mal, creo que no. Lo que es la avaricia, lo que perseguimos nosotros día a día, y a veces, como decía Chanita al principio, que me pareció muy bien, y me uno, porque también me pasa muchas veces, es que no me conformo con lo que tengo. Siempre quiero más, siempre deseo otra cosa. Y cuando escuché eso, me hizo pensar de que nosotros también a veces corremos esas millas, ¿cierto? Y queremos alcanzar más y más, hasta que un día vamos a morir, pues no nos vamos a llevar ninguna cosa y lo que decía Chana, no disfrutamos lo que tenemos. Bueno, y es parte de una forma de vivir, con esto ya terminado. Es parte de una forma de vivir y pasamos a la clase de hoy porque ser cristiano, mis hermanos, a pesar de todas las cosas que uno ve, así como que lo que hacen los cristianos, no sé, las cosas que están sucediendo con los pastores, que, disculpe la expresión, como que se roban los diezmos, ¿cierto? Y la plata y estafan a la gente, y por ahí aparece otro pastor que es pedófilo y aparece otro pastor que hizo tal y cual cosa con la gente y se llevó toda la plata y bueno, tantas cosas que pasan. Y uno mira la palabra y mira la Biblia y dice, bueno, yo como cristiano, ¿cómo debo ser? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cierto? Siempre nos preguntamos, ¿qué debo hacer ante tal situación? ¿Cómo debo pensar ante tal situación? ¿Qué camino debo decidir? Pero resulta que estudiando y estudiando la palabra nos damos cuenta de que lo que Dios nos está diciendo es que no hay que abanderarse por alguna cosa u otra, ¿ya? Sino que es un cambio de vida completo, ¿ya? No es una postura nomás, como la política, que es una postura, pero la gente tiene su postura, pero vive de la forma que quiera. No sé si me explico.
En cambio, el evangelio es un cambio de vida, de actitud y de pensamiento completo, no es un tema, ¿ya? Por eso es que, y quiero que entiendan, por eso es que a veces, como cuando lamentablemente no estudiamos mucho la palabra, siempre la gente empieza a decir, bueno, ¿y cuándo vamos a estudiar la igualdad de género y el tema del género? Porque eso está afectando a los niños. ¿Y cuándo vamos a estudiar, no sé, cualquier tema que esté de moda, en realidad? Y que es muy importante estudiarlo, no estoy diciendo que no, pero sin embargo, ni siquiera hemos entendido, como dice Paul Washer siempre, ni siquiera hemos entendido el Evangelio. Y lo que vamos a tratar hoy, de el hombre y la mujer, y cómo la mujer debe sujetarse al hombre, y el hombre debe sujetarse a Cristo, y Cristo se sujetó a Dios, es un tema de vida, no es una postura temporal, es un tema de actitud, de vida completa hasta que me muera, un cambio de pensamiento completamente distinto al que tengo y al que me enseñan todo en el mundo, en el colegio, en todos lados. Así que es como eso, es como cambiar de onda, como se dice vulgarmente, no es solamente mi postura en cuanto al aborto, por ejemplo. Un ejemplo, no es que yo estoy en contra del aborto, así que eso me define como cristiano. No es así. No es así porque en mi familia yo le puedo estar pegando a mi mujer y nadie va a saber. Entonces, ¿de qué tipo de cristiano? Y esto pasaba mucho antes. Y pasa hoy en día, ¿saben, hermanos? Pero a lo mejor el hombre no le pega a la mujer, o a lo mejor, ¿se acuerdan que antes los papás se curaban mucho? No sé si en el sur se escuchaba harto eso, como que llegaban curados y tenían, bueno, hijos por hartas familias y la cosa. Y ahora quizás no se ve tanto eso, pero sí nuestra vida como cristianos mm, muchas veces deja mucho que desear también, y nosotros lo sabemos. Yo me conozco, Gene se conoce, Helen, Paola, Roxana, Mano Frey, todos sabemos nuestras debilidades y sabemos que en el interior estamos luchando contra nosotros mismos. Al final es eso. Entonces, bueno, por eso parto con esta introducción, porque cuando se tira la frase, no, es que el hombre y la mujer y la mujer tiene que someterse al hombre, es que es mucho más allá que eso. Ahí voy con el cambio de actitud, un cambio de vida. Bueno, con esa introducción, entonces, vayamos a la palabra que es la que nos ciñe, ¿cierto? La que nos guía. En el capítulo 11 de Primera de Corintios, que es el libro que vamos a estudiar, perdón, el capítulo que vamos a estudiar hoy día, hasta del 1 al 6, ¿ya? Vamos a leer, perdón, del 2 al 6. Primera de Corintios 11, versículo 2 al 6. Ya. Lo leo en el nombre del Señor. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y se le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, perdón, que se cubra. Hasta ahí vamos a estudiar hoy día porque el más largo el texto, pero no vamos a alcanzar. Así que estamos hablando de un tema del atavío de la mujer. Eso era como una manta, ¿cierto?, que se ponían en la cabeza. La mujer para cubrirse el rostro, ¿ya? Eso se asemeja un poco al tema del pelo, pero es como es algo cultural, ¿ya? Es algo cultural. Por lo tanto, no es un tema que vamos a tratar ahora, lo que quiso decir Pablo. Lo vamos a leer, yo lo voy a leer directamente textual del comentario que estamos estudiando, sobre a qué se refiere Pablo con que la mujer tiene que taparse y le explica, ¿cierto?, que no taparse la cabeza es como que si la mujer estuviera rapada. Y Pablo dice, ¿tú te sentirías cómoda, por ejemplo, Chanita, si tú hablaras aquí pero con la cabeza rapada, ¿te sentirías cómoda? Eso es lo que dice Pablo un poco. Entonces la Chanita me respondería, no, porque tendrá su objeción, no sé. En aquel tiempo raparse la cabeza era el símbolo, yo leí, de
prostitución o de feminismo extremo. Las feministas extremas se rapaban la cabeza. Y las prostitutas, muchas también se rapaban la cabeza. Era un simbolismo, ¿ya? Entonces Pablo da ese como esa razón o ese ejemplo, ¿ya? Pero es un tema cultural que lo vamos a leer precisamente. Entonces, partiendo, ¿qué es lo que tengo que partir diciendo? Vamos a hablar sobre el tema de la mujer, como que es lo que nos vamos a enfocar hoy en día y a qué se refiere con que la mujer tiene que estar sumisa al hombre, el hombre sumisa a Cristo y Cristo fue sumiso ante Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Entonces, bueno, lo primero es que siempre, siempre, siempre el papel del hombre de la mujer ha sido controversial, ¿ya? MacArthur dice que es un campo de batalla. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo de que es un campo de batalla. El tema del feminismo hoy en día, ¿cierto? Es un tema súper fuerte, pero no solo en el mundo, fíjense, en las iglesias también, ¿ya? Estamos todos de acuerdo, yo creo, en eso. Sin darnos cuenta, porque antes la iglesia no era así como la vemos ahora, sino que era todo lo contrario, o era muy distinta. Bueno, ahora se ve harto el tema del feminismo dentro de la iglesia, pero no nos damos cuenta, a lo mejor no se alzan las banderas, ¿cierto?, de ese hecho. Pero sabemos que la mujer tomó un rol preponderante en muchas iglesias. En algunas iglesias también son pastoras, ¿ya? Lo que no está mal, pero según el orden de Dios, y ahí nos vamos a detener, según el orden de Dios que Él estipuló, debiera ser un hombre. Si hay hombres en la iglesia, debiera ser un hombre. Y eso es lo que vamos a tratar hoy día. El orden de Dios, el diseño de Dios. Si usted me pregunta por qué, yo no le puedo responder. ¿Ya? Si usted me dice por qué el hombre tiene que siempre estar a la cabeza yo no le sé responder. Hay respuesta, el hermano Freddy podrá dar su respuesta, yo podré dar la mía, ¿cierto? Casi como una opinión. No hay que ser dogmático en el por qué. Pablo, disculpa Sí. que te interrumpa. Sí, Es que eso no es nuestra opinión, es bíblico. claro, Dios creó al hombre primero y lo puso por cabeza y después a la mujer. No es una opinión ni tuya ni mía, claro, es bíblico. exacto. Por eso, hay un tema bíblico detrás, si estoy claro de eso, hermano Freddy. Pero cada uno podrá tener su opinión de por qué sí, por qué no, y por qué el hombre siempre a la cabeza, y ahí podrían haber temas culturales, ¿cierto? Que se profesa mucho en aquel tiempo, que el hombre dominaba todo, o sea, la mujer no tenía opinión en ninguna cosa, la verdad. Estaba encerrada en su casa y lo único que tenía que hacer era cocinar, me imagino, y criar a los niños, ¿ya? Y esto cambia después, entonces esto no es un tema cultural. Primera cosa que tengo que decir, como decía mi hermano Freddy, es un tema para nosotros, no es un tema cultural, sino que es un tema teológico bíblico. Es el diseño, como dije principalmente, ¿cierto? Dios lo estipuló así, Él quiso que fuera así, y lo que podría responder yo es que si Dios quiso que fuera así para que esto funcionara. Es como esa un poco la respuesta que podría dar. Para que esto funcionara, para que el mundo funcione, para que la sociedad continúe funcionando y para que los cristianos vivamos en esta sociedad, tenemos que ser sal, ¿cierto? Y promover la familia como cristianos. Tenemos que ser sal y luz. Promover la familia, promover el matrimonio entre hombre y mujer, pero promover el matrimonio, nunca que se vayan a vivir ni nada de eso, ¿cierto? Yo sé que lo hacemos, pero lo digo. Y todo eso, entonces, tenemos que nosotros proveer las condiciones, digamos. Eso es parte del diseño de Dios, que la gente no entiende el mundo, pero nosotros sí, ¿ya? Primera cosa. Entonces, el papel de la mujer siempre ha sido controvertido y es un campo de batalla dentro de las iglesias. Como dije, hay mujeres pastoras y todo eso, así que, y siempre, últimamente, quizás se alza la voz. Y saben que mis hermanas que están allí, yo sé que a lo mejor ustedes no alzan la voz, pero sí lo piensan. Hay muchas cosas que no les gusta, no les calza y ustedes dirían en su mente, esto no debería ser así. ¿Por qué este hermano se le ocurrió? ¿Por qué al pastor se le ocurrió hacer esto? ¿Por qué al consejero se le ocurrió hacer esto? ¿Por qué? Y esa es como parte de la actitud que estaba hablando al principio. Tenemos que cambiar ahí un poco el chip. Me sumo también, ¿ya? Entonces no es que lo digamos siempre ustedes como mujeres, pero sí lo piensan. Bueno, y eso también vamos a tratar hoy día. Entonces, tema controversial,
Siempre el Satanás ha tratado de crear un desequilibrio dentro de la iglesia con el tema de la mujer, siempre ha sido así, ¿ya? Y Pablo, vamos a ver que era bien, un poco extremista, podríamos notarlo nosotros en nuestra era contemporánea, ¿ya? Sus dichos y algunas cosas que él dijo en Colosenses, en Corintio también, en otros capítulo 14, Efesios 5, 22, 23, lo dice, lo vamos a leer un poquito más adelante. Bueno, tema controversial es este sin duda. Bueno, y algunos escritores del cristianismo, y esto es lo peor, avalan este tipo de actos, ¿ya? De empoderar a la mujer, empoderarla, darle un rol distinto, darle otras tareas que se le asocian más bien a los hombres, pero se las dan a las mujeres. Y esto ha habido dentro de la iglesia. Así que algunos escritores también tienen libros, ¿cierto? Obviamente, y promueven este acto, ¿ya? De que la mujer se empodere más, de que la mujer debería tomar un rol más protagónico, más de liderazgo, ¿cierto? Y todo esto. Hay muchos libros cristianos sobre eso. Yo le digo, no he leído ninguno, la verdad es que no voy a perder tiempo en leer uno de esos libros. La Biblia es clara sobre eso, chiquillas, es clara. Y lo vamos a ver hoy día. Así que no se compre esos libros porque en realidad va a ver usted que el diseño de Dios es uno y es perfecto. Primera cosa, ¿cierto? Porque si lo diseñó Dios, si lo hubiera diseñado yo, el hermano Frey me diría, Pablo, ¿sabes qué? Esto sí que te quedó mal, porque ¿cómo se te ocurre poner siempre a un hombre y no tomar en cuenta a las mujeres? ¿Cierto? Pero hermano, no lo decidí yo, lo decidió Dios. ¿Y Dios es perfecto o no? Es perfecto. Y cuando leemos la palabra, mis hermanos, ¿la palabra es enteramente inspirada o tiene parte de inspiración? Entera. Entera. La palabra es completa. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Así que cuando entramos en esta discusión de tratar de subir a la mujer a un escalón que no le pertenece, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Y si usted me dice, es que en tal versículo, y hay algunos que los voy a leer, en tal versículo dice esto y esto, me está queriendo decir a mí que toda la Biblia está mal y ese versículo está bien. Porque lo que dice la Biblia, habla la Biblia, respira la Biblia, es que hay un diseño de Dios. ¿Ya? Vamos a hablar también, estoy adelantando muchas cosas, pero vamos a hablar también de cómo es esta sumisión de la mujer. Se van a dar cuenta ustedes, mujeres, hermanas que están aquí, cómo debe ser esa sumisión, porque no debe ser así como uno quiera, así, ya me callo, ya, pero te voy a dejar esta vez, ya. Pero a la otra, ya vaya a ver. No, no es así, sino que es con amor. Así como Cristo también, ¿cómo fue al madero de Cristo? ¿Cómo fue, nuestro Señor Jesucristo, cómo fue a la cruz? Diciendo, ya, bueno, Dios, voy a ir, pero menos mal que tú me vas a premiar después. No, fue como un cordero, dice Isaías, al matadero, ¿cierto? En silencio, no abrió su boca, quebrantado, ¿cierto? Experimentado en quebranto, dice el Isaías 53, que nos da como alguna luz sobre lo que pasó ahí. Al final es en amor, una sumisión en amor. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido. Entonces, aquí vemos que si usted quiere tomar una cita y plasmarla desde el sentido del punto de vista feminista, lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. Hay muchos libros sobre eso. No los lea porque va a perder su tiempo. Así que también hice la pregunta de que si la Biblia era entera inspirada, y sí, es toda inspirada por Dios, por lo tanto, tenemos que tener cuidado sobre las cosas que nosotros creemos que la Biblia como que está mal interpretada. ¿Ya? Como cosas de Pablo que vamos a leer, como los que acabo de decir, de que el hombre debe llevar el liderazgo y a lo mejor no va a faltar la hermana que diga, es que yo no estoy de acuerdo, pienso que la mujer igual debería tomar un liderazgo. Mis hermanos, usted puede estar en su opinión de acuerdo. La palabra lo que dice es que la mujer debe estar sujetada al varón, así como Cristo, perdón, el hombre debe estar sujetado a Cristo. ¿Ya? Entonces Satanás, mis hermanos, siempre se va a meter en este tema, siempre. Siempre va a tratar de quebrar este diseño de Dios. Siempre lo va a hacer. Y va a tomarla a usted y va a tomar al hombre, ¿cierto? Satanás va a tomar a la mujer o al hombre, o va a tomar a los dos para que este diseño se cambie de un giro inesperado de 180 grados o
incluso de a poco vaya cambiando sin que usted ni siquiera se dé cuenta. Satanás es muy astuto en esto, ¿ya? Así que si hay matrimonio aquí, que creo que hay un par, ojo con eso, mis hermanos que son matrimonios, ojo con eso, mujeres, hermanas, no trate de colocarse en un lugar que a usted no le corresponde, ¿ya? Y varones, hombres que estamos aquí, que somos casados, ¿cierto? No trate de que su mujer tome la labor que a usted le corresponde. Sí, pues si hay un vacío ahí, la mujer va a tratar de llenarlo porque es un complemento del hombre, pero es también culpa de nosotros como hombres que haya quedado un vacío ahí. ¿Tenemos que trabajar en eso? Sí. ¿Es fácil? No, para nada. Hay que orar, hay que leer la palabra y es un camino difícil. Eso hay que dejarlo muy en claro. Y también no hay que descuidar el tema que el liderazgo del hombre que le pertenece, y vuelvo a repetir, mujer, usted no lo tome, no le corresponde. Ore al Señor. Así el hombre también tiene que estar sujetado a Cristo. Bueno, dice el pasaje bíblico, os alabo hermanos porque en todo, ¿os acordáis? Es el versículo 2, gracias, mi amor. Os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque varias veces Pablo dijo, bueno, me impresiona la facilidad con que yo escribo una carta y les doy una instrucción y ustedes ya se olvidaron de la instrucción y hacen lo que quieren al final. Eso es como lo que trata de decir. Al menos aquí la iglesia de Corintio, de todas las cosas malas que hemos hablado de Corintio, ¿cierto? Que era una iglesia idólatra y que eran muy abiertos, ¿cierto? A temas sexuales y que para ello era normal que una hermana después se separara con su marido y se fuera con otro hermano. Esos temas ya lo hemos hablado, ¿cierto? Y sabemos que la iglesia de Corintio pasaba, pero miren, fíjense que también en la iglesia de Corintio eran muy temerosos al menos de la doctrina, y la instrucción que le daba Pablo a los corintios, ellos la tomaban en cuenta. ¿Ya? Y eso es muy bueno. Tengo que detenerme aquí porque la instrucción que nos da la palabra no es algo pasajero. No es algo que yo la tome en cuenta una semana y después se me olvidó. Yo no sé. ¿Y qué trata sobre esto, hermano Pablo? No tengo idea. ¿Qué dice? No sé. No. Las instrucciones, así como las dio Pablo, que fue inspirada por Dios, ¿cierto? Sus cartas, habían que tomarlas en cuenta. ¿Ya? Y nosotros tenemos que tomar en cuenta la carta gigante que nos dejó Dios, ¿cierto? Que es su palabra completa. Debemos tomarla en cuenta. Pablo alabó esto de los hermanos de Corintios, y hay que reconocerlo, Pablo lo reconoce, ¿ya? Lo alaba. Y nosotros también debemos buscar la palabra de Dios, la instrucción de Dios. ¿Qué dice Dios? Es muy importante, mis hermanos, que nos instruyamos en la palabra. Siempre decimos lo mismo, siempre. Yo hace años que vengo escuchando esto, pero debemos hacerlo, sí, siempre, con dedicación. Si usted no tiene mucho tiempo, hágase el tiempo, sí. Es importante, porque la Biblia habla, y nosotros a veces no nos acordamos ni de dónde estaba el mensaje. No ha pasado, yo creo, a varios, porque estamos tomando atención a tantas cosas que no nos sentamos a tomar la palabra de Dios como tal. Así que a los hermanos que estamos aquí, ¿cierto? Estudiando la Biblia, también los alabo yo a ustedes, en el buen sentido, ¿cierto? También los reconozco porque están tomando una instrucción y yo también me siento con la responsabilidad de dar la instrucción correcta, la palabra tal cual está, y hacer lo más expositivo posible, ¿cierto? Como dice nuestro pastor Sugel, ser lo más expositivo posible, extraer lo que dice la Biblia. Oh, se cortó la grabación. Ya, pero no importa. Bueno, entonces, gracias a Dios que estamos aquí y nos hemos dado el tiempo un poco para escuchar su palabra y escudriñar su palabra. Así que esa es la palabra que nos habla hoy en día a nosotros, ¿cierto? Y estamos acá escuchando y tomando atención de esta instrucción. Así que eso dice el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo las entregué. Pero quiero que sepáis, dice Pablo,
aquí había un tema entonces, ¿cierto? En la iglesia de Corinto que estaba pasando y que Pablo no lo iba a dejar pasar. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ojo que Pablo parte con Cristo y la cabeza del varón. Y después dice, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Se da cuenta? Lo más importante entonces podríamos decir que es que Cristo sea la cabeza del varón. Por lo tanto, siempre cuando nosotros pensamos en el hombre y la mujer y sus roles, primero, la instrucción más clara que da la palabra es que el hombre tiene que estar sujeto a Cristo. ¿Se dan cuenta? Hermana, si su marido no está sujeto a Cristo, el diseño ya está mal. Está mal. Y por lo que acabo de decir, usted no debe tomar ese rol. Aunque su marido no esté, ¿cierto?, 100% sujetado a Cristo, no es su rol. ¿Qué debo hacer yo entonces? Usted me dirá, orar. Y aquí viene el tema de la sujeción. ¿Saben por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero varios predicadores y varios autores explican esto, de que el tema de la sujeción es por amor, no es suplantación. ¿Ya? Si Gene ve que yo no estoy orando, ella podría orar y de hecho lo hace, pero no es que ella vaya a ocupar mi lugar. Yo debo orar por mi familia, yo soy el responsable de mi familia, ella no va a ser la responsable, voy a ser yo y seguiré siendo yo. ¿Se dan cuenta? Así que ella no debería tratar de luchar contra eso, sino que sumidamente en amor, ella me va a ayudar y me va a decir, ¿cierto? Pablo, no has orado, alguna vez me lo ha dicho, no has orado esta semana, y uno con tantas cosas se le olvida, aunque esté mal, soy bien honesto. Y yo me pongo a orar con ella y tratamos de recuperar ese tiempo perdido, ¿cierto? Bueno, así debería ser en todas las cosas. Igual es difícil, pero así debería ser. Pero ella no puede tomar mi rol, mi responsabilidad ante Dios es mi responsabilidad, ¿ya? La familia. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que tener claro. Entonces dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y la cabeza, y todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Bueno, primero es que si los seres humanos, ¿cierto? Como nosotros, todos nosotros, somos seres individuales, ¿cierto? Porque nos unimos a una mujer, nos complementamos, ¿cierto? Los hombres y las mujeres, pero tenemos que saber que tenemos roles definidos. No vamos a hablar de todos los roles aquí porque sería muy larga la clase, pero sí debemos evitar, como dije, tratar de usurpar la labor del otro. ¿Qué se refiere con cabeza? Dice el versículo 3, Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué se refiere con cabeza? Se refiere a una parte del cuerpo, ¿cierto?, que gobierna, que dirige, a eso se refiere con cabeza, y establece un principio general para todos. Ojo aquí, no es para la iglesia, esto es algo para todo el mundo, donde se planifica de que el hombre es quien tiene que llevar o ser la cabeza de la familia o dirigir la familia o tomar las decisiones grandes, importantes de la familia. No estoy hablando de qué compro para el pan, no estoy hablando de esas cosas, si traigo chancho o traigo queso, no. Estoy hablando de las cosas espirituales, eternos, ¿cierto? Ese tipo de decisiones donde, y otras más muy importantes también, donde el hombre dirige y gobierna la familia. ¿Ya? Entonces, ese es un principio muy importante. Eso se refiere con la cabeza. Entonces, Cristo es la cabeza de todo varón, Cristo es entonces quien guía y dirige a todo varón, y al mismo tiempo el varón es quien gobierna y dirige a la mujer. Esto no se aplica solamente al matrimonio, no solamente al matrimonio, sino que a toda relación social, a toda. ¿Ya? No es solamente al matrimonio, sino que a toda relación social. Y segundo, no se aplica solamente a los cristianos, se aplica a todo el mundo. El diseño de Dios es uno para todos. El diseño de Dios dice que el hombre es la cabeza del hogar
y que el hombre debería ser, ¿cierto?, guiado y gobernado por Dios. Así debería ser, así debiera ser. Ese es el diseño original. Todo lo demás es usurpación de Satanás. Lo que sea que no sea lo que acabo de decir es usurpación de Satanás, lo que quiere decir que trata de tergiversar, ¿cierto?, la palabra y nuestros pensamientos para que no sea así, para que el diseño de Dios vaya en contra en la sociedad, en nuestro país, por ejemplo, en las sociedades de cualquier país, se van a dar cuenta de que hay un diseño que se cumple. ¿Por qué se cumple, mis hermanos? Porque funciona. ¿Cierto? Porque el hombre y la mujer son para procrear, entre otras cosas, obviamente, y la forma de procrear entre un hombre y una mujer funciona. No así entre un hombre y un hombre y tampoco entre una mujer y una mujer, así que primera cosa ahí ya no funciona. Con los avances de la ciencia eso no importa, porque estamos hablando, o sea, no es un diseño original, no es algo natural, digamos. Por eso no funciona. Pero naturalmente que un hombre se junte con una mujer, funciona. Eso es un diseño de Dios y se respeta con todo el mundo que no es cristiano, ¿se dan cuenta? Así que esto no es en la iglesia solamente, sino que en el mundo entero. Bueno, entonces Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer. Ya explicamos que es la cabeza y que significa que gobierna y dirige. Ahora, vamos a leer algunos pasajes bíblicos sobre esto, sobre que Cristo es la cabeza de todo varón. Solo para recalcar de que esto es a nivel mundial, ya solo por eso. Efesios 1, 22, 23. Aquí Gene lo va a buscar. Colosenses 1, 18 van a Roxana. Colosenses 1, 18. Y con esos dos yo creo que es suficiente. Ya sabemos que Cristo es quien gobierna no solamente la vida de sus hijos, sino que es quien gobierna todo el universo, ¿ya? Y eso lo vamos a tratar de evidenciar con la palabra de Dios. Efesios 1, 22 y 23. Fuerte. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo es quien todo lo llena en todo y Él dio, cierto, algunas directrices. Pero todo está bajo sus pies. ¿Se dan cuenta? Entonces, es todo varón el que debería estar bajo los lineamientos de Cristo. Todo varón. No hace separación que sea cristiano o no, que sea su hijo, que sea predestinado, ni nada. Todo varón debiera estar bajo el gobierno y la dirección de Cristo. Bueno, ese, y Chanita parece que tenía Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Y por último, Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso dice Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y yo soy el dueño y el que coordino y mando todo, absolutamente todo lo que pasa en esta tierra. Así que esto no es preeminentemente para los cristianos, sino que es para todo el mundo. Así que en todo orden social, siempre el hombre debiera estar guiado y dirigido por Cristo, y la mujer siempre, en todo orden, en toda sociedad, debiera estar sujeta al marido, así como Cristo está, así como el hombre o el marido está sujeto a Cristo. ¿Se dan cuenta? Ese es el diseño original. Así debiera ser. Todo lo demás, vuelvo a repetir, que sea contrario a eso, mis hermanos, es Satanás queriendo pervertir la palabra. Y punto. Entonces, ¿la mayor parte de la humanidad nunca ha reconocido la autoridad de Cristo? Sí. Nosotros la reconocemos, pero ¿el mundo la reconoce? No. Pero aún así se dan cuenta ustedes de que siguen el patrón y el diseño de Cristo. ¿Se dan cuenta como Cristo es la preeminencia y es el todo en todo y dice que toda potestad me es dada? ¿Se dan cuenta aunque no conocen a Cristo? No le alaban, no le reconocen, no saben ni siquiera quién es, pero fíjense cómo siguen el diseño original como Cristo lo planteó. Y así también hemos escuchado a varias personas que defienden, ¿cierto?, el matrimonio entre un hombre y una mujer, que defienden los valores cristianos y
saben que una sociedad en la cual no se rige por el diseño de Dios está diseñada para el fracaso, ¿cierto? Eso lo dicen todos los estudios. eh, Hay varios libros sobre eso también, en donde se aclara de que una sociedad que se corrompe a tal nivel va al fracaso. No hay otro camino, va al fracaso. Baja la tasa de natalidad, ¿cierto? Y un país que lamentablemente su población es más vieja que joven, está destinada al fracaso. Y el matrimonio homosexual lo que promueve es eso, es no tener hijos. Y bueno, y lo explicamos ahí, lo vimos en el video que vimos hace un par de semanas. Eh, entonces, la idea es no tener hijos. Hoy voy súper un poquito atrasado. Bueno, así que sabemos y reconocemos entonces de que todo está sujeto a Cristo, todo está sujeto a Cristo, y que Cristo tiene la potestad sobre toda la tierra, no solamente sobre los cristianos, sobre toda la tierra. Así que dice en Filipenses 2, versículos 10 y 11, lo voy a leer. Se doblará toda rodilla de los que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, como dije hace unos segundos, la humanidad no reconoce a Cristo, no le alaba como debiera alabarlo, no le reconoce como autoridad, pero dice Filipenses 2, del 10 al 11, llegará el día en que toda rodilla se doblará para alabar y reconocer a Cristo como el único Salvador y Señor, como decía Filipenses 2, 10 y 11. Entonces, el diseño de Dios se va cumpliendo, ¿cierto? Sin que ellos lo sepan, el mundo, y Dios y Cristo tiene el señorío sobre todo el mundo. Así que el hombre deba sujetarse, guiarse y ser gobernado por Cristo, esto debería ser para todo el mundo. Y por segundo, vamos a tocar ahora el otro punto, el varón es la cabeza de la mujer, como dice ahí en el versículo 3, o 2, 3. 3. Y el varón es la cabeza de la mujer. Ya entonces ya hablamos de que la cabeza del varón es Cristo, de que Cristo gobierna sobre todo, no importa que este hombre, este varón, ¿cierto?, sea cristiano o no, no importa eso, el gobierno de Cristo es sobre todo el mundo, tiene toda autoridad, y lo leímos, ¿cierto?, en varios pasajes. Y ahora tocamos el segundo punto, el varón es la cabeza de la mujer. Y aquí viene lo que hablamos al principio, ¿cierto?, de que es un tema controversial dentro de la iglesia, es un tema que no se discute mucho, pero hay que tocarlo. Está aquí en 1 Corintios capítulo 11. Así que hay muchas ideas al respecto, y como dije, Satanás siempre trata de cambiar el diseño de Dios, trata de distorsionarlo. Así que bueno, hay algunos textos que avalan que la mujer debe tomar un rol preponderante y de liderazgo dentro de la familia o de la iglesia. Hay algunos pasajes que ellos dan, ¿ya? Por ejemplo, Gálatas 3:28, es un texto chiquitito. ¿Bien? ¿Sí? Uno de los textos que las personas de estos libros que yo les dije que promocionaban a la mujer y la empoderaban dentro de la iglesia o de la familia, tocan uno de estos versículos, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces todos somos uno en Cristo Jesús, somos todos iguales al final, entonces no hay diferencia, ante Dios somos todos iguales, y son frases que siempre dicen ellos. Y la verdad es que espiritualmente, no hay que equivocarse, espiritualmente, hermanos, sí, somos todos iguales. ¿Ya? Pero ellos toman este texto y dicen, bueno, ya no hay varón ni mujer, entonces lo toman en contra del diseño de Dios. ¿Se dan cuenta? Toman este texto y dicen, bueno, entonces la autoridad de la mujer puede ser sobre el hombre. Sí, pues ¿por qué no? Si somos todos iguales. Y ahí dice claramente que ya no hay varón ni mujer, no hay distinción. Pero esto es un tema espiritual. No es un orden social que Dios estipuló, ¿cierto? Con Adán y Eva, de hecho, donde se le dieron instrucciones a Adán
y se le dieron otras instrucciones, ¿cierto?, a Eva, y esas instrucciones se las dio a Adán. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Las instrucciones pasan así: Dios es la cabeza, de la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de toda mujer. Entonces hay un diseño que no puede ser abolido por este tipo de versículos. De lo que habla es algo espiritual. Cuando estemos glorificados en cuerpos glorificados en el cielo, claro que no vamos a ver distinción, porque no va a haber casamiento, ¿cierto? Dicen algunas palabras que ya no vamos a saber de matrimonio ni nada de eso, sino que vamos a querer solamente adorar y alabar en nombre de Cristo y el Señor y nuestro Dios todo el día, todo el día, todo el día. Pero aquí en la tierra hay un diseño. Segundo texto, Primera de Pedro 3:7. No sé si alguien lo quiere leer. Primera de Pedro 3:7. ¿Nadie? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Puede leer otra vez? Hay una frase, una palabra que es como clave. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ya está ahí. Dando honor a la mujer. También toman estos textos para promover entonces que la mujer es algo muy delicado, pero es un vaso frágil, es coheredera de la gracia. No sé si escucharon esa parte del versículo al final. Coheredera de la, dice, como coherederas de la gracia de la vida. Entonces, estamos al mismo nivel, pues somos coherederos, y todos somos coherederos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? De que no está mal que una mujer tome el rol del hombre. Si aquí dice que somos coherederas, y Gálatas dice que ya no hay distinción entre hombres, ¿se dan cuenta cómo Satanás va un poco pervirtiendo esto, el diseño de Dios? Esto se va cambiando. Entonces, la autoridad de la mujer ahora puede ser tolerada a más alto rango y no nos parece algo tan malo. Pero, vuelvo a repetir, ¿hay un diseño? Sí, hay un diseño de Dios. ¿Hay que respetarlo? Por supuesto que sí, porque es de sabio, de hecho, respetar los diseños de Dios, es de sabio seguir las instrucciones de Dios, es de sabio. Lo otro es de necio. Vimos en una clase lo que era la diferencia entre el sabio y el necio. El que no quiere recibir instrucción, pero aquel que recibe la instrucción y la toma para sí, es un hombre sabio, una mujer sabia. Entonces tomemos esta instrucción clara de la palabra, donde nos enseña de que hay un diseño, el cual no puede ser abolido porque sí, ni por corrientes externas, ¿ya? Sino que tiene que ser respetado, y nosotros estamos llamados a hacerlo respetar, fuera incluso de la iglesia, porque somos llamados sal de la tierra. No sal de la iglesia, como en un cuadrado, ¿cierto? Sino que sal de la tierra, luz del mundo. Así que debemos promover, sí, es nuestra responsabilidad promover este tipo de situaciones y el diseño de Dios. Entonces, dice MacArthur, dice textual, lo voy a leer. Pero él no hace nada para distinción entre el hombre y la mujer en lo que se refiere al valor y el mérito personal. Dios no está queriendo decir que el hombre debe ser cabeza de la mujer porque tiene más mérito, porque tiene más habilidad. Ojo aquí, mis hermanas, porque este tema es como ya crucial. Dios en su diseño no le da al hombre esa potestad porque el hombre sea mejor que la mujer. Le doy al tiro la palabra, hermano Fred. ¿Ya? No le da esta potestad porque la mujer sea mejor. O sea, porque el hombre sea mejor, perdón. No le da esa potestad al hombre sobre la mujer porque el hombre sea más bueno, ni porque tenga más habilidad para algo. No le da ese liderazgo al hombre porque el hombre sea más inteligente. No. Ni tampoco porque sea más espiritual. Así que lo voy a poner de otra forma. Si usted, mujer, ve que su hombre no es tan hábil, respételo con su no habilidad. No sé si me entienden. Si su intelecto, el intelecto de su marido no es tan hábil, no se usted sobreponga sobre él.
¿Se dan cuenta? Y si su hombre no tiene tanto mérito personal o no es tan espiritual, usted, mujer, no usurpe ese lugar del hombre. Lo que usted debe hacer es someterse en amor. Ay, aquí me explota la cabeza, dirá usted, porque es lo que el mundo no nos ha enseñado nunca, a someternos. Eso es como que no nos calza a nosotros, o sea, yo no, ¿cómo? Pero si yo soy Pablo Mora, o sea, yo llevo la rienda de este hogar, o sea, ¿cómo? Y resulta que la palabra nos dice, y usted pensará otras cosas como mujer, pero si mi marido es tan lerdo con esto, no sé cómo decirlo, no tiene habilidad para esto, ¿cómo él va a guiar esta familia si él no tiene capacidad? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es hasta ofensivo, yo creo que a usted le pasa. ¿Y hay mujeres así? Sí, hay muchas mujeres así que ellas toman el rol, incluso humillan a su hombre, a su marido, delante de los demás, porque esa habilidad no la dominan. ¿Ya? Y el diseño de Dios está llamando a todo lo contrario. A usted, aunque sea más hábil, retraerse. Aunque usted tenga más habilidad, retraerse. Aunque usted tenga más intelecto, sea más espiritual, usted debe estar detrás. Yo sé que esa frase detrás del hombre, pero una frase, debe estar sumisa, sometida en amor. O sea, ¿por qué me someto? Porque le amo y amo a Dios. Y Dios me dice, y yo empecé la clase diciendo, no tengo una respuesta del por qué, sí, porque podríamos dar varias, Manfredi dijo que había una bíblica claramente, pero Dios lo decidió así. Y ese diseño funciona. Así que como usted, mujer, ama a Dios y ama a su marido, usted se va a someter. Hermano Freddy. Sí, hola, bendiciones a todos y a todas. Bueno, primero agradecer a Dios y cuánto se llama, es bonito, ¿sabes por qué? Primero, antes de referirme al tema, porque hay en distintas casas se está tocando este tema. Ya la Chanita el otro día en un retiro lo tocó, ya también el otro día Nancy con Mauricio también hablaban de este tema. Y en la clase de los adultos estamos viendo el tema que vimos inicialmente sobre la idolatría, sobre Pablo, y que estamos viendo en el libro de Deuteronomio. ¿Ya? ¿Se puede subir un poquito el volumen, hermano Freddy? Un poquito. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ahí sí. Ahora sí. Está muy despacio. Está muy bajo. Ya. Entonces, por eso que haciendo referencia de que no porque hay una planificación plena, sino que hay una armonía en el Señor que nos impulsa y nos da de su palabra, ya en ese sentido. Lo otro es importante entender, ¿sabe? Que en Génesis capítulo 3, cuando habla de la tentación y la caída del hombre, y después viene Dios cuando habla de lo que resuelve por la desobediencia, o sea, primero hay una maldición sobre la tierra, ¿ya? Producirá, ¿cuánto se llama? No va a producir todo lo que debiera producir, porque hay una maldición, ¿ya? En la tierra. Sobre la mujer, hay una maldición sobre el hombre, pero recalcar solamente el versículo 16, perdón, 17, versículo 17, capítulo 3 de Génesis, dice, y al hombre dijo, por cuánto obedeciste a la voz de la mujer. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos traer esto. El hombre tiene que tener carácter porque Dios, su plan, como se ha tratado en esta clase, no es que nosotros, hermanos, seamos más que la mujer. Dios nos dice a nosotros, los varones, que debemos ser cabeza y los cuidados que debemos tener. Y también debemos tener el carácter para tener y ser la cabeza. O sea, ¿qué es lo que es la cabeza? El liderazgo. O sea, quien de ahí emana todas las órdenes hacia el cuerpo. En el buen sentido del orden. ¿Ya? Por lo tanto, el hombre debe tener el carácter, la mujer debe someterse, por lo que decía usted, Pablo, la mujer debe someterse al hombre, pero en amor,
no por sometimiento de que me va a pegar, de que no me va a no me va a dar plata para alimentarme, yo voy a tener que salir a trabajar. No, no, o sea, en amor. Por lo tanto, es importante esto. Si yo, y el hombre, por eso que es tan importante, como ese machismo, no, yo soy hombre, eso no va a lugar acá, porque al lugar de que si yo estoy y tengo el rol clarito respecto a cuál es mi rol, ¿ya? En que yo debo estar siempre, entre comillas, sometido a la voluntad de Dios y que de mí ya va a salir la bendición, por así se puede hacer el tránsito, yo debo tomar ese rol. Y si no lo tomo yo, la mujer puede, ¿cuánto se llama? Después más adelante dice que esto va a haber una pelea constante en que la mujer, ¿ya? Y en el estudio que hizo Chanita el otro día lo expuso muy bien, respecto a que la mujer siempre va a tener, entre comillas, la lucha por querer liderar más que el varón, ¿ya? Y eso lo vemos. Entonces, debemos, nosotros los hombres, desde el punto de vista, debemos tener claro esto, porque tenemos que tener carácter, pero no el carácter humano, el carácter de Cristo, de tal forma de que nos sometamos a Dios primeramente y de ahí pueda ser el canal de bendición hacia toda nuestra grupo familiar. Entonces, primero yo lo veo desde el punto de vista como varón, yo, varón. Ya debo someterme a Cristo para que Cristo tome de mí y pueda bendecir a mi esposa y pueda bendecir a los hijos estén en sujeción. Eso es todo. Gracias. Gracias, hermano Freddy. Como le decía, parece que estábamos escuchando su computador, por eso se escuchaba tan despacito. Parece que no está conectado con el micrófono. Para un tema técnico ahí para que lo vea. ¿Puede decirlo de nuevo? No, mentira. Lo escuchamos, lo escuchamos. Hola, Riquito. No, tiene razón, no conecté el micrófono. Hola, hola. Bueno, pero lo escuchaba, hermano Freddy, así que se entendió la idea. Y de hecho vamos a avanzar un poquito más con eso. Se han fijado que en los trabajos siempre les pasa a los hombres y a las mujeres, que su jefe posiblemente no sea tan hábil como usted le gustaría. Se han dado cuenta que usted dice, pero ¿por qué él es jefe si yo tengo más habilidades, tengo más capacidades, tengo hasta más estudios? ¿Pero por qué yo no soy el jefe y es él? ¿Se han dado cuenta en eso? Pero resulta que si todos pensáramos así y todos empezáramos a tener esa actitud de no sumisión, sino que tratar de ir al choque con el jefe, ¿cierto? Y no, yo soy más que tú, pero si yo estudié más, y toda la gente de una empresa estuviera en la misma, se dan cuenta que no hay orden, no habría gobernabilidad en esa empresa. Entonces, ahí uno entiende un poco de que no se trata de un tema de capacidades. Esto es lo que pasa aquí, es lo mismo. No estamos hablando de un tema de capacidad, de que el hombre sea más capaz que la mujer, de que tenga más habilidades, como dije en delante, que la mujer, sino que es un tema de diseño de Dios. Entonces, con eso, y si Dios lo dice, pues vuelvo a repetir, yo debo acatar, porque soy sabio, y si Dios me dice que así es el diseño, sea yo hombre o mujer, yo debo acatar. ¿Ya? Entonces, no es un tema de que, vuelvo a repetir, el hombre sea más capaz. No es un tema de que sea más hábil, no es un tema de que sea más inteligente o más espiritual, es un tema de diseño de Dios. Así que debemos ser capaces, nosotros los hombres, no tampoco de ser Superman, no sé si ser como el superhéroe, el que se las sabe todas, para así tener un tipo de liderazgo. No, si nosotros tenemos que ser, como dijo mi hermano Freddy, que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo. Pablo, disculpa. Freddy. Dos cositas nomás. Fíjate que Dos nomás, ¿no? cuando... Sí, dos nomás. Cuando la serpiente produce la tentación en la mujer estaba sola. Uno, enseñanza para nosotros. Exacto. La mujer estaba sola. Enseñanza para nosotros los varones. ¿Se entiende, cierto? Sí. O sea, no podemos abandonar nuestro rol. Uno. Dos, la mujer cuando estaba sola debería haberse sometido ¿a quién? Al hombre. A ir primeramente al hombre. Y ahí saltó ya el diseño de Dios. Eso. Exacto. Tercer punto ahí en ese hermano Freddy, para tomarlo ahí de rebote, la mujer no estaba bien enseñada entonces.
no estaba bien instruida. Falla del hombre de que no le enseñó las cosas como el orden debieran ser, ¿cierto? Como lo que usted acaba de decir, porque a lo mejor ella no sabía que esto era así. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que ser como hombres claros también. Así como Cristo es claro con nosotros y es transparente y nos dice las cosas, como dice la frase, pan, pan, vino, vino, las cosas como son, nosotros también como hombres debemos ser claros con nuestras mujeres y transparentes. Esto también se asocia con el tema de la crianza de los hijos. Tenemos que tener una sola línea con la crianza de los hijos, porque si nuestros hijos nos ven que robamos, pero después yo lo reto porque está robando, o sea, no tiene razón de ser, ¿cierto? Mi hijo me diría, pero ¿cómo si tú andas robando? Me dices que no robe. Es lo mismo con la mujer. Yo no le puedo exigir algo que yo mismo no he dado, si yo llevo el liderazgo de mi matrimonio, de mi hogar. Así que debo trabajar también en ello y enseñar a mi mujer a que en ciertas cosas ella debe actuar de una forma o de otra. Y así en orden, ella me va a decir también, Pablo, ojo con esto, y yo también voy a escuchar su consejo y lo tengo que practicar, obviamente. Entonces, esto se ve también en los trabajos, como dije, un empleado no puede estar por su habilidad y por su estudio, tratar de ser superior a su jefe porque si no habría un desorden. Esto es por un diseño de Dios. Bueno, hay iglesias, y aquí llegamos ya como a la iglesia, hay iglesias que hay mujeres muy capaces, ¿ya? Hay mujeres muy inteligentes, muy avasalladoras, ¿ya? Que tienen mucho carácter, mucha habilidad, incluso que son mejores oradores que los hombres, hablan de una forma más correcta, tienen mucho más estudio de cierto tema y así dentro de la iglesia. Pero así mismo, incluso, ya que está mi pastor, incluso por sobre el pastor, no sé si en esta iglesia o en otras, pero mujeres muy inteligentes que incluso quieren tomar cierto de esas, y bien lo que decía Chanita en su tema, de tratar de tener esa lucha que tienen muchas mujeres, de tratar de tomar esos tips, ¿cierto? Esos lugares. Pero sin embargo, asimismo, como son tan capaces y tan espirituales, deben tomar este rol de ellas como mujeres de una forma sumisa. Usted puede ser muy capaz, muy hábil, pero dice el plan de Dios, déjeselo al hombre, deje que el hombre gobierne. Y esto es difícil, yo sé lo que estoy diciendo, que es difícil, pero eso es lo que nos enseña la palabra. Déjele lugar al hombre, el hombre dirige, y así el hombre, ya lo dije varias veces, debe ser guiado por Cristo. Entonces, dice MacArthur, una esposa puede estar mejor educada, ser más instruida que las escrituras, ser más espiritual, más madura que un esposo. Mi caso. Mi esposa es más madura en algunas cosas que yo. Pero debido a que ella es espiritual, dice MacArthur, se someterá de buena gana a su esposo como cabeza de familia. Se someterá, no de mala gana, se someterá de buena gana a su esposo, que es el padre y la cabeza de la familia. Y esta relación es la que se describe siempre, la que nos describe la escritura en Efesios 5, 22, 23, que no la vamos a leer por tiempo. Pero se describe esta relación de familia. Y Génesis habla mucho de esto. De hecho, hay muchos ejemplos sobre esto en muchas partes de la Biblia, en donde se le deja esta decisión y el liderazgo al hombre. Por último, el pasaje dice que Dios es la cabeza de Cristo. Ya hablamos de que Cristo es la cabeza del varón, hablamos de que el varón es cabeza de la mujer, y por último, que Dios es la cabeza de Cristo. Y en este sentido no hay harto que explicar, pero por tiempo, obviamente sabemos, nosotros hay varios textos, Juan 4:34, San Juan 5:30 y 6:38, primera de Corintios 3:23, si no me equivoco, y después capítulo 15, versículo 24, varios pasajes bíblicos donde sabemos que Cristo se somete a Dios en su autoridad, ¿ya? Y ahí cae entonces lo mismo. ¿Acaso Cristo, siendo Dios, cierto? Jesús es Dios. ¿Acaso no era capaz de decirle a Dios y decir, oye, pero ¿cómo voy a ir yo si yo soy Dios? ¿Se dan cuenta que hay un ejemplo claro de sumisión? No es por capacidades que Jesús tuvo que venir a la tierra y convertirse en hombre y dejar su autoridad y su señorío y su reinado y convertirse en un hombre pobre que nació en un pesebre
sin ninguna comodidad, digamos, siendo austero, dejando al final su reino, digamos, de alguna forma, ¿cierto? Dejando su trono para venir acá. No es porque Cristo sea menos, o sea menos capaz, o sea menos hábil, sino que Él se sometió a la voluntad de Dios. Entonces, otra vez, otro ejemplo. No es un tema de capacidad, es un tema de diseño. ¿Ya? Así que voy a adelantar un poco esa parte. Se sometió Dios como el Salvador y Redentor de la humanidad por amor. ¿Se sometió de buena manera o de mala manera? ¿Cómo decía el texto ahí que leímos recién? El de MacArthur dice que se somete la mujer de buena gana. Cristo, más allá de buena gana, incluso, con amor y compasión, con dolor vívido. Se sometió siendo Dios, tomó forma de hombre, dice ahí varios pasajes de la Escritura, y no se aferró a su señorío, sino que se despojó de todo ello y se hizo como uno de nosotros, vivió como nosotros, sintió como nosotros, dolor, pena. Cuando se murió, por ejemplo, su amigo Lázaro lloró de pena, sintió lo que era perder un ser querido, porque nosotros lo vivimos, pero a lo mejor Cristo, si no hubiera venido, digamos, él sabe todo, obviamente, pero sintió ese dolor palpable de que un amigo se haya muerto. Entonces, él vivió como uno de nosotros, sometiéndose de buena gana, y más que de buena gana, por amor a nosotros. Entonces, vemos un ejemplo clarísimo de cómo Cristo se somete a Dios. Y vemos al mismo tiempo un ejemplo clarísimo de cómo el hombre debe someterse a Cristo. ¿Se dan cuenta? Y dicen otros versículos que los tengo acá, que son muy importantes. Ya estamos por terminar. Lamentablemente no pude avanzar tanto como quería. Déjenme buscarlo un poquito. Esta es. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La conducta. Cristo nos da un ejemplo de conducta a nosotros como hombres, y nosotros como hombres damos un ejemplo de conducta a nuestras mujeres, y ustedes mujeres dan un ejemplo de conducta a otras mujeres. Por ejemplo, Chanita les debería dar un ejemplo de conducta a Helen. Y así, varios ejemplos, pero se dan cuenta como esto no pasa desapercibido. Esto no debe pasar desapercibido. Debe ser un tema entre nosotros y debe palparse en nuestros actos. ¿Ya? Cristo no se sometió de la boca para afuera. No sé si me explico. Él vino a sufrir aquí. ¿Se dan cuenta? Él pudo haber bajado de la nube, ¿cierto? Y pudo haber llegado directamente a la cruz y haber pagado por nuestros pecados, dicen algunos. No sé si eso era tan así, pero ¿pudo haberlo hecho? Sí. ¿Habrá cumplido, cierto, el sacrificio que quería Dios? No lo sé, es un tema que no domino. Pero sí, pudo haberlo hecho, pero sin embargo, Cristo viene y vive como uno de nosotros, actúa como uno de nosotros, de gente de carne y hueso, me refiero. Entonces es un tema de actitud. No es solamente de la boca para afuera que yo debo, no, si yo sigo a Cristo, no sé. Es un tema de ejemplo, porque ella me va a ver a mí y mis hijos la van a ver a ella y a mí también, obviamente. ¿Se dan cuenta de esos actos que van repercutiendo en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestros pares? Así que es un tema que tenemos que evidenciar con nuestros actos. No voy a alcanzar a ver todo, pero solo para terminar este tema que me parece muy importante. La sumisión de que el hombre debe hacer o ejercer sobre su esposa no es con tiranía. ¿Ya? No es con odio ni violencia.
no es con apatía. Ahí hilamos más fino, ¿cierto? Ahí más fino. No es con apatía, no es con malas palabras, no es con malas actitudes, no es con mal ejemplo, no es con un sentido de pisotear a la mujer, ¿cierto? De forma verbal, de forma social, de dejarla mal delante de los demás para que yo, ¿cierto? Vean que yo soy el que más. No, no se trata de eso, sino que en amor y en comprensión el hombre debe señorear a su mujer. ¿Se dan cuenta? Cristo también lo hace por nosotros, de la misma forma. Él no nos trata pudiendo hacerlo, ¿cierto? Pero Él no nos trata de forma, no nos deja en vergüenza delante de los demás. Sepan que Cristo y Dios, ¿cierto? Sabe todo de mí. O sea, Él en este momento puede dejarme en vergüenza delante de todos ustedes. Lo sabe todo. Y así mi hermano Freddy también tendrá, quizás, no sé qué, un secreto, y Dios lo puede dejar ahora plasmado delante de todos nosotros. Y lo puede hacer, sí, y está mal, no. Él es dueño de todo, ¿no? Tiene la potestad sobre todos nosotros. Pero fíjense que Él no hace eso, sino que Cristo con paciencia trata con nosotros individualmente y como iglesia, ¿cierto? Dice que nos trata como iglesia como su esposa, que Dios la vida por ella, que la cuida, que la prospera, que la mantiene, ¿ya? La cuida para que prospere, para que continúe, no la deja sola. Asimismo, Cristo actúa con nosotros, así como con la iglesia actúa con nosotros los hombres. ¿Nos tiene paciencia, mis hermanos? Uf, o no, hombres que estamos aquí. ¿Acaso Dios no nos tiene paciencia? Mucha paciencia. Y nos dice por una y por otra vez, no hagas esto, y lo volvemos a hacer. No actúe de esta forma, y lo volvemos a actuar de esta forma. No seas tan, no sé, cerrado, tan terco. Volvemos a ser tercos. Mis hermanos, y aún así Dios y Jesús nos aman y nos perdonan. Esa es la forma en que yo debo llevar mi vida, mi matrimonio y mi familia. Porque mi esposa se va a equivocar una y otra y otra y otra vez. Pero yo no puedo ir a pisotearla porque yo soy el jefe de hogar. No. Con amor, mordiéndomela ciertas veces y otras veces diciéndole las cosas de buena forma, tratando de controlarme también. Asimismo nosotros debemos llevar con amor este señorío, como dice la palabra de Dios. No con tiranía aplicar la autoridad, sino que con amor aplicar autoridad. Yo creo que con eso avanzamos un poco, porque no voy a ver hasta el final, pero avanzamos hasta el versículo 3. Eso, para terminar y para englobar todo, ya, son las 10:25, no es que la mujer no pueda, no es un tema de capacidad, sino que es un diseño de Dios. Por lo tanto, debemos respetar el diseño de Dios, porque haciendo lo que Él nos dice que hagamos, somos mujeres y hombres sabios delante de Él. Así que es un tema de sumisión, de obediencia, de la mujer debe someterse al hombre de buena manera, en amor, aunque sea superior intelectual, espiritualmente y todo lo que dijimos, debe someterse. El hombre debe someterse, ¿cierto?, a Cristo, porque Él es la cabeza de la familia, de la iglesia, así como Cristo ya se sometió, ¿cierto?, a Dios. Nos da un ejemplo claro. No sé si algo más para terminar. Una o dos opiniones para terminar la clase de hoy. No sé si alguien quiere comentar algo sobre este tema que es controversial muchas veces. No, ya. Entonces, Pablo, disculpa, Pablo, no. Pablo, Sí. Sabes que hay un tema súper fuerte para nosotros los varones, un pasaje bíblico, porque cuando Dios nos pone con cabeza, muchas veces se malentiende por el machismo, ya por el humanismo, machismo, ya las cosas malentendidas, y Pablo deja súper claro, ya respecto a que si nosotros no tratamos a nuestras esposas de acuerdo al diseño que él estableció, ya con vaso frágil, etc., en otras palabras, no vamos a tener conexión ya en Cristo, porque dice que nuestras oraciones
¿cómo serían? ¿Serían eh, hechas? ¿Dios nos escucha? ¿Qué pasa con nuestras oraciones cuando le habla al esposo? ¿Ya? Nuestra oración dice que para que no tengan estorbo. Así lo dice, para que no tengan estorbo. Por lo tanto, en otras palabras, si nosotros los varones no cumplimos de acuerdo al plan de Dios y el trato correcto hacia nuestra esposa, porque muchas veces no lo hacemos, ¿ya? No tenemos el carácter, eh, las oraciones son estorbadas, o sea, hay problema, no hay una comunión directa con Dios a través de Cristo. Y ahí a nosotros nos debe sonar una luz roja, porque nos sacamos nada con orar, si nosotros no estamos cumpliendo ya correctamente el plan de Dios, de la forma correcta a nuestra compañera. Nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Eso. Gracias, hermano Freddy. Importantísimo porque a veces decimos, no, si he dejado la oración y por eso me comporto así, pero es un tema de voluntad también, un tema de actitud, un tema de, como dije al principio de la clase, un cambio de parecer, un cambio de actitud, de pensamiento. Alex y Wanda, no sé si, Alexander y Wanda creo que dice. Pablo, Alexander. ¿me escuchas? Sí. Mira, yo tengo una duda con respecto a este tema porque habla de que la mujer no debe ocupar el lugar del hombre, ¿verdad? Verdad. Pero, por ejemplo, en un tema muy puntual, en la educación de los hijos, en enseñar, disciplinar a los niños, claramente es un trabajo de ambos, pero creo que el hombre es la cabeza, por ende debería ser como el que lleva como las riendas de cierta forma, por decirlo, de una forma. Pero, ¿y qué pasa cuando quizás el hombre que, en mi caso me pasa, Alex, es muy flexible con ellos? Y yo creo que la disciplina debe ser rígida en algunas ocasiones. Entonces, yo no quiero pasar sobre él ni ocupar su lugar, pero tampoco puedo dejar que las cosas sucedan nomás y esperar, tal vez, no sé si es soberbio que suene, pero como orar mientras el tiempo pasa y mis hijos no son disciplinados. Sí. Te entiendo la pregunta. De hecho, el video que mandamos habla un poco de eso, sobre la disciplina. Incluso dice que si es necesario Sí. Dar una corrección con un golpe al niño, y si es necesario y lo merece, hay que hacerlo. La Exacto. palabra también nos confronta de que, y nos dice que Dios al que ama castiga, incluso a sus hijos dice que los azota, no me acuerdo bien la frase, pero dice algo así como que y a sus hijos los azota, de hecho, porque son sus hijos. Entonces, claro, hay parte del diseño de Dios que tienes que ver con Alex, es ver si hasta qué punto Alex está sometido al dominio del señorío de Cristo también, partiendo por ahí. Y segundo, es un tema matrimonial que tienen que hablar entre ustedes, pero no así, no voy a dejar abierta la parte de que la mujer debe enseñar a sus hijos. Así que, digamos que tú los confrontes y los corrijas, no estás excediendo la autoridad de Alex, ¿ya? La mujer está llamada a enseñar a sus hijos, está llamada a corregir a sus hijos, no está prohibida de eso, por si acaso. Así que si tú vas a aplicar disciplina, lo puedes hacer. Si lo quieres conversar con Alex antes y decirle, sabes que yo voy a aplicar disciplina, no estás cometiendo ninguna falta ni ningún traspasando el diseño de Dios, ¿ya? Sino que tú de hecho estás llamada a corregir a tus hijos, estás llamada también de corregir, a enseñarles la palabra, a explicarles la escritura, no solamente se trata de corregir en golpe ni temas mundanales, sino que también es tu responsabilidad cómo se están criando tus hijos en el Señor, si aman a Cristo, si conocen la palabra, si conocen el Evangelio, ¿ya? Entonces, sí podrías hacerlo y no estás para nada transgrediendo el diseño de Dios, lo puedes hacer,
No sé si respondí a la Ah, pregunta. sí, muchas gracias, Pablo. Me quedo muy tranquila. Está bien. Gracias, Wandita, por la sinceridad y bueno, esto queda obviamente entre nosotros. Como coro, ¿cierto? Eh, estamos llamados ¿cómo decirlo? Ayudarnos entre nosotros, ¿ya? Siendo sinceros, como lo hizo Wanda, yo también lo digo aquí, quien está al lado mío, así que cuando yo digo algo que es verdad, ella sabe que es verdad, que me equivoco, que me faltan cosas, que cometo errores, ella lo sabe, así que no hay ningún tema en eso. Pablo, ¿Sí, Chanita? yo también. Me gustaría igual solicitar de que a la escuela bíblica, estando aquí el hermano Tito, el hermano Freddy, que estos temas son súper importantes que los tomemos, sobre todo la masculinidad bíblica, que ahora eso está en decadencia en estos momentos, que sería muy bueno que se tocaran esos temas a los varones de nuestra iglesia, y también la feminidad bíblica, y como decía el hermano Freddy, que no es casualidad que el Señor esté dando estos temas, no, Mm. sino que Dios nos quiere enseñar algo, quiere que partamos del principio y que entendamos cuáles son los propósitos y el diseño que Dios tiene para el matrimonio. Y como bien decías tú, estamos contando la historia de Dios, el matrimonio cuenta la historia de Dios y está reflejando el carácter de Dios. Entonces, es importante que, sobre todo en nuestra iglesia, no sé si está el pastor ahí, que sería bueno tomar la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica, porque como repito nuevamente, el feminismo está súper fuerte, entonces el diablo lo único que quiere es destruir el diseño de Dios. Entonces, sería importante no pasar estos temas tan rápido, sino que detenernos, meditar, hablar entre unos con otros y sobre todo basarnos siempre en la máxima autoridad que es la escritura. Amén. Amén. Gracias, Roxana. Ahí toma nuestro hermano Tito, ya le mandaron un mensaje, un recado. Y obviamente que escuchamos, ¿cierto? Todos estos temas en la voz de nuestro hermano, en el consejo también, así que yo creo que Tito va a tomar el guante, como se dice. Bueno, mis hermanos, con esto terminamos. Gracias por su participación, gracias por la clase de hoy, así que vamos a orar para culminar la clase. Así que inclinamos el rostro para que oremos. Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Te damos gracias porque podemos sentir tu presencia, podemos ver que tu palabra es expuesta y los corazones van respondiendo, Señor, a tu palabra. Tú vas, Dios mío, pesando nuestros corazones, analizando nuestras vidas, nuestros pensamientos y al mismo tiempo nos vas mostrando cómo estamos actuando, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si estamos tomándolo con liviandad, Señor, tu evangelio, tu palabra, si estamos escuchando tu consejo, Señor, el consejo de la palabra, o simplemente lo dejamos pasar y al momento se nos olvida. Tú nos conoces, Señor amado, tú sabes nuestra vida, nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos. Así que solo te damos las gracias por ser tan misericordioso con nosotros. Te fallamos a cada momento, Señor, nos olvidamos de tu ley, así como lo hizo el pueblo de Israel, también nos pasa a nosotros hoy en día, Señor. Partimos la clase diciendo que no nos conformamos con las cosas, Señor, y ayúdanos a lo contrario, a conformarnos con lo que tenemos, a amar lo que tenemos, a disfrutarlo, a disfrutar nuestro matrimonio, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, Señor, nuestros nietos. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de cada momento, de cada detalle, porque estamos llamados, Señor, a disfrutar lo que tú nos has dado, la bendición que tú nos has dado, esta vida, a disfrutarla, a saber más de ti, a conocerte más. Así que, Dios mío, ayúdanos también a no correr como locos, ¿cierto? Tratando de tomar toda la tierra que podamos, sino que, Dios mío, a parar un poco también, descansar en que tú eres el soberano de todo y te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos una bendición por esta clase, Dios mío, y que haga vida en nuestros corazones, que sea practicada también en nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.